días, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en un día tan apetecible, tan agradable, tan del siglo de oro. Hoy es un día especialmente feliz, a pesar de esto que comento, a pesar del tiempo, porque mañana inauguramos el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, Clásicos en Alcalá, y eso no puede hacer otra cosa que llenarnos de alegría, lógicamente. Y es un día de agradecimientos, es un día sin duda de hacer un poco recapitulación de todo lo que viene de atrás en este festival que yo me he cansado, no me he cansado porque no me canso, pero he dicho mucho, que es un festival que pretendemos que no se agote en una edición, ¿no? Que sea un festival que se vaya retroalimentando, que las relaciones que se hagan en una edición sirvan para la siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el agradecimiento a todos los que han puesto ese granito de arena en este modelo de festival, ese granito de arena en esta forma de pensar una trayectoria para los clásicos de ida y vuelta, como yo les llamo, para los clásicos que se hacen aquí, se hacen en Iberoamérica y van allí y luego vuelven, pues yo creo que es de bien nacidos agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a la Comunidad de Madrid, a todo el equipo del festival, tanto los que pertenecen a una institución como los que pertenecen a otra, y absolutamente a todas las personas que habéis trabajado, que estáis trabajando, entre las cuales incluyo, por supuesto, a los compañeros de la prensa, que sin vosotros, ¿qué haríamos nosotros? Porque al final trabajamos en un arte que tiene que ser comunicado y los que comunicáis sois vosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias también. Gracias Pablo, gracias Carmen, gracias Amaranta, Cristina, Marina, Betiana. Los nombro a ellos porque son los que han estado día a día en ese WhatsApp que echa humo siempre y bueno, y que han permitido que yo hoy pueda decir que mañana inauguramos este festival. Y lo inauguramos con un proyecto especialmente importante que tiene mucho que ver, y por eso he hecho este primer excursus, que tiene mucho que ver con este modelo que nosotros hemos pensado y queremos que se consolide. Un modelo que se inició en la celebración de los 20 años con un encuentro iberoamericano de profesionales donde entre los muy destacados estaba el maestro y amigo Ramiro Osorio. Gracias a que Ramiro estuvo aquí, gracias a que Eduardo Vasco también estaba en este festival en ese momento, se pudo trabar una relación que ha tenido unos frutos absolutamente maravillosos, unos frutos creativos, unos frutos artísticos que comenzaron el año pasado con el estreno de Amo y Criado, de Rojas Zorrilla, en colaboración con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá y el Teatro Libre de Bogotá, y que hoy continúa con este estreno de la ópera La vida es sueño, con libreto de Iván Olano, el que tenemos aquí, dirección artística de Alejandro Chacón. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí y por dar paso a este festival. Todos pretendíamos eso, pretendíamos que esas conversaciones que lo eran en un momento se materializasen en un producto artístico, y esto es lo que ha ocurrido con esto, y yo creo que podemos estar muy contentos. Vamos a ver una primicia absoluta, no solo porque es un estreno mundial, que lo es, sino también porque dudo que se haya hecho otra vez una ópera sobre el texto de Calderón de la Barca. No sé si Iván ahora cuando hable nos da referencia de algún otro momento, pero bueno, para mí es absolutamente llamativo y digno de felicidad, ¿no? Porque realmente no solo estamos viendo a Calderón, sino que además estamos viendo a Calderón a través de la lírica, con lo cual esto completa también de alguna manera un elemento que a mí me parece importante en los festivales de teatro clásico, en los festivales de Siglo de Oro, en las artes escénicas en general, ¿no? Que es esa mixtura de géneros, esa multidisciplinaridad que cada vez más se ve en los escenarios. ¿Dónde está la contemporaneidad del teatro clásico? Aparte de en otras
muchísimas cosas, aparte de sus conflictos universales, aparte de que los representamos en el hoy y en el ahora, con lo cual ya es contemporáneo, aparte de que los intérpretes también lo son, está precisamente en que los escenarios se llenan de elementos que solo son contemporáneos. Es decir, nuestra visión técnica, nuestra visión multidisciplinar de las artes, pues hace que los ciudadanos de hoy podamos representar esos textos de los siglos XVI y XVII, estos textos auriseculares, desde el prisma de un espectador de hoy, de un director de hoy, de un libretista de hoy, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es muy importante, porque la contemporaneidad sale sola, no hay que buscarla. Bueno, dicho esto, voy a dar paso a las personas que son realmente importantes en este proceso creativo, porque si bien es verdad que la gestión y la organización posibilita que esto llegue a buen fin, los que lo hacen, y yo eso lo sé de muy buena tinta, son los que luego están ahí trabajando día a día para poner en pie el texto escrito por Calderón y luego tamizado por Iván en escena, que son Iván y Alejandro. Entonces os voy a dar la palabra, si os parece, reiterando una vez más el agradecimiento, gracias al Ayuntamiento, gracias a la comunidad y, por supuesto, gracias a todo el equipo del festival, porque sin vosotros habría sido imposible estos 2 años anteriores y sería imposible abrir el telón mañana. Muchísimas gracias y Iván Olano tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Fue Valentin Tournay, director de orquesta y violacambista francés, junto a Juan Pablo Carreño, que es colombiano y en Francia hace muchos años, quienes me propusieron en el 2018 acercarme a este proyecto y hacer esta adaptación. Y desde luego, claro que es atemorizante, se han hecho algunas adaptaciones de las óperas de Calderón, se ha hecho un par de óperas inglesas, pero en nuestra lengua y con esta dimensión, hasta donde sabemos, no se ha hecho. Y sobre todo el desafío inmenso que me planteó Valentín y que me planteó Juan Pablo, es que es una ópera, es una orquesta barroca de instrumentos de época francesa, que iba a juntarse con un compositor contemporáneo al que le encanta este lenguaje enrevesado, este lenguaje lleno de estallidos y lleno de momentos intensos. Y claro, juntar a esas dos personas, juntar a la orquesta de instrumentos de época con Juan Pablo Carreño, era ya suficientemente difícil, y además meternos con una obra icónica de nuestra lengua era atemorizante. Les cuento que la primera duda que sucede cuando plantea una adaptación de esta es que todos recordamos los versos de Calderón y todos recordamos la obra. ¿Hasta qué punto podemos malear esa obra? ¿Hasta qué punto podemos construir una ópera nueva que no sea la obra de Calderón exactamente, sino que tenga todas estas posibilidades contemporáneas? Bueno, pues ese era el desafío inmenso. Lo asumimos en 2018, y una vez que se sumó el Teatro Mayor Julio Manuel Santo Domingo, que sumó el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, y que enchonar esto, bueno, estamos muy emocionados porque van a ver el resultado de cómo todo ese lenguaje contemporáneo se suma a ese lenguaje de hace 400 años. Yo quería permitirme, se editó el libreto por la editorial Devenir, el libreto de La vida es sueño, una editorial de acá de Madrid, y me quería permitir solamente leer 2 parrafitos del prólogo de este libreto, donde se habla de la génesis del proyecto. Digo, la materia prima era excepcional, una obra central de nuestra lengua, pero también de toda la literatura, con soliloquios icónicos, una forma bien definida, orgánica, y un tema que nos interpela a todos. Pero también era excepcional el colectivo, una orquesta de época, especialista en repertorio barroco, un compositor contemporáneo que es sensible a todos los tipos de música, desde la exploración más vanguardista hasta la felicidad orquestal de los conjuntos populares del Caribe colombiano, y que es afín a los estallidos, a la energía acumulada de los momentos musicales que se resuelven en pasajes delicados y súbitos, en instrumentos solos que recuperan la calma y la belleza.
y un talentoso director de orquesta e instrumentista que comprendió su destino al ver la película Todas las mañanas del mundo, adaptación de la hermosa novela de Pascal Quignard. Y en la medida en que el proyecto siguió creciendo, con el conocimiento de la ópera y la pasión de Alejandro Chacón, director de la puesta en escena, ya sentíamos que estábamos escuchando y viendo la obra desde los primeros bocetos. Una sospecha se convirtió en entusiasmo. Toda ópera tiene, por definición, las resonancias de un sueño. Este es el resultado de ese entusiasmo. La ópera La vida es sueño sigue la curva narrativa de la obra original de Calderón de la Barca, hace énfasis en sus más intensos despliegues verbales y no renuncia a la unidad estructural y el optimismo propios del teatro barroco español. Pero el lenguaje operístico permite acentuar los contrastes y aumentar el dinamismo de la obra. El texto y el discurso musical, al mismo tiempo barrocos y contemporáneos, refuerzan la atmósfera onírica y conducen la idea esencial de la obra de Calderón hasta sus últimas consecuencias. ¿Puede el espectador estar seguro de que la ópera no es en realidad la manifestación de un sueño? ¿Puede estar seguro de que al salir del teatro y dejar atrás los instrumentos de época, la trama poética, los personajes barrocos, en lugar de despertar, no ha caído en un sueño incluso más profundo? En fin, ese es el abrebocas del proyecto y eso sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, buenos días. Realmente a mí también me impresionó que nunca un compositor español se haya atrevido a meterse con La vida de sueño, y es por el respeto. O sea, el Hamlet lo hicieron los franceses, es decir, el Romeo y Julieta lo hicieron los franceses, y en cambio el Cyrano de Bergerac lo hicieron los italianos. Cada uno se anima con lo que no le pertenece. Quizás en las óperas me refiero, ¿no? Las óperas no son, casi nadie, no hay un inglés que se le haya ocurrido hacer una ópera sobre una gran obra de Shakespeare. La han hecho los franceses, los italianos, Verdi, pero los ingleses no, porque cada uno respeta su propia lengua, supongo. Y realmente cuando me llamaron, yo entré un poquito más tarde, yo entré en el 19, en el 20, creo, justo nos tocó la pandemia de por medio, son esos años que uno tiene perdidos. Pero yo le comenté, me llamó un día a Juan Pablo, el compositor, y me dice que quería hacer una ópera sobre la vida de sueño. Yo le dije, mira, cuando yo era muy chico, era adolescente, acababa de ver en Uruguay una obra, un Rey Lear, donde el bufón era una mujer haciendo el bufón, una actriz, Adela Gleicher, y quedé muy impresionado. Y en esos días yo estaba entrando en el mundo de la ópera y veía ópera, y por supuesto me sabía La vida de sueño porque toda persona que habla español en el colegio tuvo que leer La vida de sueño, el estudio. Uno la conocía del punto de vista frívolo, de saberse los textos y demás, pero recién, esta es una obra que uno requiere estar mucho más maduro para entender de qué se trata, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento con mis amigos decían, ay, me encanta esta ópera, esto debería ser una ópera porque suena a ópera, de hipogrifo violento que corriste parejas con el viento, suena, ya tiene la música en el texto, ¿no? Y decía, y el clarín debería ser una mezzo, porque yo acababa de ver a Teresa Berganza haciendo Clemencia di Tito y me encantó cómo era el personaje de las mezzos cantando de varón. Entonces le conté eso a Juan Pablo y digo, qué casualidad que yo siempre dije que esto debería ser una ópera. Bueno, vamos a trabajar. Y claro, ustedes ven el libreto que escribió Iván, le digo, no, si ponemos ese libreto en música, eso dura más que Götterdämmerung. O sea, tenemos que ver cómo hacemos, porque cantado, de por sí esto es una obra larga. O sea, y las versiones teatrales siempre le cortan cosas y demás. Entonces con Iván y con Juan Pablo tuvimos reuniones esa época de encierro, y decían, bueno, ¿qué tal si eliminamos toda la cosa que puso Calderón por las necesidades de la época? Entonces quitamos los personajes de Astolfo y Estrella, que son una historia paralela, que nos agregaba mucho más tema adicional, para lo cual tuvimos que buscarle la razón de venganza de Rosaura diferente, y a Iván se le ocurrió este final, donde las razones de Rosaura son en realidad más políticas que de honor, lo cual es mucho más contemporáneo también. Rosaura es una especie de Juana de Arco que va a luchar por su patria, digamos. Es la visión que le pusimos a esta Juana de Arco y a esta Rosaura. Y nada, y tenemos un final así con el sueño colapsado,
un poco metateatro, y vamos a ver, no les quiero contar mucho para que la vengan a ver y no pierdan, pero por supuesto el desafío, como dice Iván, fue muy grande, porque somos tres mundos distintos. Tenemos cantantes líricos tradicionales que están acostumbrados a cantar ópera no barroca, una música que no es barroca para una orquesta barroca. Entonces, juntar eso, a veces tenemos el choque no, esto es que en la música barroca esto se hace así, sí, pero yo no soy barroco, yo canto así. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Ese tipo de cosas en el proceso ha sido un proceso muy interesante y muy bueno, donde todo el mundo tuvo que ver cómo nos manejamos, y creo que llegamos a buen fin. Espero que les guste, no se la pierdan. Y nada, y por supuesto es un orgullo para mí estar aquí haciendo un estreno mundial. Es la primera vez en mi vida que hago un estreno mundial, y es un cambio totalmente. Tener un canvas en blanco para poder empezar de cero es algo muy diferente que cuando le toca hacer la enésima Traviata, que ya todo el mundo ha hecho durante 150 años. Entonces es muy difícil, ¿qué más? Yo, como la última vez que me dijeron de ser traído, digo, yo ya no le puedo sacar más jugo a esa naranja, eso es lo que tengo, ya eso no quiero hacerla más. O sea, son óperas que ya no tengo más que decir de eso, ¿no? No sé, puede ser que a lo mejor se me ocurra, bueno, vamos a hacer una cosa más loca o esta vez, pero no quisiera, digamos, hay cosas que ya prefiero no hacer. Y por suerte el repertorio operístico es tan grande que siempre hay algo nuevo para hacer que uno nunca ha hecho, y que le puedes ver muchas más cosas. Nada, le agradecerles simplemente a todos los que confiaron en mí para hacer esto, y al festival, por supuesto, por incluirnos, y al Teatro Mayor porque en julio la haremos allá. Y bueno, ya después es como siempre, las obras de arte después tienen vida propia. Ojalá a algún otro director le guste reponerla con otra visión y poder ir a verla, a ver cómo les quedó. Muchas gracias. Bueno, escribir una ópera es un acto suicida. Una ópera, como la vida sueño, una ópera se sueña con la ilusión de la vida, aún en el dolor del parto. Bueno, La vida sueño es un texto icónico, es un texto que representa la historia del hombre, y enfrentarse a una obra trascendental cuando se está escribiendo una obra no es fácil. Hay algo maravilloso en la lengua de Calderón que supo muy bien traducir Iván con el libreto, y es no solamente la musicalidad de la lengua, la musicalidad del texto. El español se canta de una forma muy especial. Es una lengua que se canta dentro de su prosodia, en un lirismo casi entre un aria y un recitativo, pero siempre con la expresividad del aria. Es una lengua que tiene una expresividad innata, ¿no? Se dice mucho que el español no se canta tan bien como el italiano, que no se canta tan bien como el alemán. No estoy de acuerdo con eso. Y volviendo al texto, no solamente el español es una lengua que tiene una expresividad muy fuerte, sino la lengua de Calderón. Es una lengua que se canta dentro de su métrica y su prosodia, de una forma muy especial. Escribir La vida sueño para mí fue, digamos, enfrentarme a la genialidad de un autor que también pues es un ser humano, ¿no? Los vemos generalmente con el paso del tiempo como personajes que no han existido, ¿no? Que están en la memoria y que los hemos ido reconstruyendo nosotros, cada uno dentro de nuestra memoria, como un ideal, ¿no? Que son más que un ideal, una utopía casi, ¿no? Son un sueño. Y
Y cuando te enfrentas a un texto como el de La vida sueño, descubres al hombre detrás del texto y logras ver su genialidad en cosas simples, ¿no? En frases como el momento en el que Segismundo deja la torre la segunda vez para ir a luchar contra su padre, ¿no? Dice: a reinar fortuna vamos. No le habla a los soldados, no le habla a los guardias, le habla a la fortuna. Y le pide a la fortuna que por favor, le dice, no me despiertes si duermo, y si es verdad, no me duermas. En esas frases uno alcanza a ver, digamos, a ese hombre que está ahí sentado escribiendo una obra, ¿no? Y que la disfruta y que piensa cada palabra, y que cuando la encuentra dice, joder, esto es, ¿no? Yo creo que yo viví algo de eso escribiendo esta ópera. Fue un proceso muy fuerte, de mucho tiempo, de muchas horas, de mucho cansancio. Hubo noches en las que yo me fui a la cama pensando que al día siguiente no me levantaba del cansancio. Me daba miedo dormirme. Y ahora que estamos ya a punto de ver nacer esta obra, el nacimiento de una obra nueva, sobre todo de una ópera, es doloroso porque están haciendo, hay una fusividad, es un equipo muy grande, y yo sé que va a estar bien. La ópera está, yo la disfruté muchísimo escribiéndola, la disfrutaba mucho, y el equipo está haciendo un trabajo fantástico, Alejandro, los cantantes, el equipo técnico, por lo que estoy seguro de que va a ser un gran momento, por lo menos para mí, como compositor, un gran momento en mi vida, ¿no? Me recorrió como compositor. Y pues nada, es eso. Nos enfrentamos a la vida sueño como nos enfrentamos a la vida, ¿no? Y no es fácil, pero hay que hacerlo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas... Alejandro se ha olvidado algo. Dale. No, agradecí el maravilloso equipo técnico que heredé del Teatro de Alcalá, Carolina González, la escenógrafa, Lorenzo Caprile. Es un lujo que tengo de vestuario realmente, y por supuesto las maravillosas luces de Miguel Ángel Camacho y el invalorable ayudante que tengo, que es José Luis Mazó, que es hemos terminado así hermanos, y Elena Rayos, que es una madre además de productora. Muchísimas gracias. Siempre me pasa y me regañan porque me olvido de la gente. Bueno, pues venía yo a decirlo, pero ya lo ha dicho Alejandro, o sea que vamos a ir cerrando. No sé si Valentín llegará, vamos a ir cerrando un poco y pasamos el turno por si queréis, si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, siempre podemos hacerle un canutazo aparte sin ningún tipo de problema. Reiterar mi agradecimiento a Ramiro Osorio, al teatro que dirige, a la Chapelle Harmonique, por supuesto también a la Embajada de Colombia, que también ha participado en este invento, a Eduardo Vasco, a su compañía Noviembre, que como ya los has nombrado no los voy a nombrar, pero sí quiero agradeceros muy especialmente todo el trabajo que estáis desarrollando, y nada, que nos vemos mañana y pasado en el escenario para disfrutar de esto que yo creo que hemos puesto en una bandeja apetitosa. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, ¿no? Pues nada, cerramos y canutazos aparte. Gracias.